El problema de investigación. Diferencias. Es importante diferenciar el problema general del problema de investigación. En términos generales, por problema entendemos cualquier dificultad que no se puede resolver automáticamente, es decir, con la sola acción de nuestros reflejos instintivos y condicionados, o mediante el recuerdo de lo que hemos aprendido anteriormente. Por tanto, continuamente se suscitan en nosotros los más diversos problemas. Cada vez nos enfrentamos a situaciones desconocidas ante las cuales carecemos de conocimientos específicos suficientes. Entonces nos vemos obligados a buscar la solución o el comportamiento adecuado para poder enfrentarnos a tales situaciones. En términos de la investigación, consiste en hallar problemas, identificarlos, formularlos y tratar de encontrar su solución, sea con la ayuda del conocimiento existente, sea con el conocimiento nuevo y en todo caso a la luz de la razón y de la experiencia. Desde luego, dejar de tratar problemas es dejar de investigar. Los problemas pueden a veces estar referidos a carencias objetivas, desconocimiento de síntomas, causas, efectos, relaciones, procesos o indicadores que den cuenta de la línea de base o situación de partida de cualquier esfuerzo investigativo. La importancia en la resolución de problemas. La actitud problematizadora es característica relevante de toda actividad racional y la más visible de la ciencia. Las tareas del investigador son tomar conciencia de problemas que otros pueden haber pasado por alto, percepción de una realidad, insertarlos en un cuerpo de conocimiento que vendría siendo el marco teórico y conceptual e intentar resolverlos con el máximo de rigor, planeación y diseño de la investigación, ante todo para enriquecer el conocimiento. Al igual que en la vida cotidiana, en la ciencia del planteamiento de grandes tareas acarrea grandes éxitos y grandes fracasos. Nadie puede esperar que preguntas superficiales y modestas reciban respuestas profundas y muy generales. El camino más seguro es sin duda la selección de problemas triviales. Los que buscan ante todo la seguridad deben escoger problemas pequeños. Solo los pensadores más amigos del riesgo tomarán el de gastar muchos años en luchar con problemas de grandes dimensiones que no le asegurarán ni continuidad ni ascensos en su carrera. Las grandes revoluciones se han producido siempre en la ciencia pura por obra de personas de este carácter, más que por descubrimientos casuales de investigadores prolijos y sin imaginación, dedicados a problemas aislados y reducidos. Origen del problema. Los problemas de investigación se presentan de muchas formas y pueden originarse entre otras en las siguientes fuentes. Un interrogante o vacío en el conocimiento de algún aspecto de la realidad y para el cual no se tiene todavía una respuesta. Discrepancias acerca de varias investigaciones sobre una misma cuestión en un estudio, cuyos resultados parecen concordar entre sí. Debate o polémica sobre un asunto de interés público. Y determinados hechos para los cuales no se cuenta con la explicación que dé razón de su ocurrencia. Identificación. Existen ideas nacidas de la observación de cualquier hecho de la realidad que pueden o no transformarse en problemas de investigación. Al principio esas ideas son vagas y confusas, no se sabe qué es lo que sucede. Luego después de pensar mucho y estar en relación continua con el objeto de investigación, se puede lograr una identificación cada vez más clara de la situación problemática. Antes de estar en condiciones de enunciar y analizar un problema de investigación, es necesario saber en qué consiste y comprender cómo puede surgir en la mente del investigador. Suele hacerse la distinción entre problema de investigación y tema de investigación, siendo este último el asunto más general dentro del cual emerge el problema específico. El tema es el asunto general dentro de un área o campo de conocimiento de la realidad. El tema puede contener potencialmente muchas y muy variadas situaciones que pueden especificarse y tomarse como problemas susceptibles de ser investigados. Existe una situación dentro del campo del conocimiento que se puede identificar como un problema de investigación, cuando se es consciente de que el conocimiento de la realidad se percibe un vacío o alguna dificultad que demanda una respuesta para resolverla. Tal cosa sucede cuando se ignora cómo ocurren ciertos fenómenos, como son los objetos, o cuando no se puede explicar por qué ocurre. El planteamiento del problema. Se dice que todo problema aparece a raíz de una dificultad. Esta se origina a partir de una necesidad, en la cual aparecen dificultades sin resolver. De ahí la necesidad de hacer un planteamiento adecuado del problema a fin de no confundir efectos secundarios del problema con la realidad que se investiga.
Por tanto, el planteamiento establece la dirección de estudio para lograr ciertos objetivos, de manera que los datos pertinentes se recolectan teniendo en mente esos objetivos a fin de darles el significado que corresponde. En relación con el planteamiento del problema, conviene hacer distinción entre problemas de investigación, problemas de la investigación, problemas del investigador y problemas por investigar. Debe haber objetividad ante la dificultad como actitud básica del investigador. Un problema de investigación no debe ser afectado por la subjetividad del investigador. La investigación no pretende resolver problemas personales, a no ser que estos sean el objeto de la investigación. El planteamiento del problema se pone de manifiesto tres aspectos que deben tenerse en cuenta desde un principio: descripción del problema, elementos del problema y formulación del problema. La descripción del problema es la ambientación de la realidad del problema, en relación con el medio dentro del cual aparece. Implica el conocimiento más o menos adecuado a la realidad. La descripción presenta todos aquellos puntos que unen circunstancias con problemas en relación con la investigación. Cuando se describe un problema, se hace ambientación de todas aquellas características que presentan incidencia en el tratamiento del problema. En relación con la descripción y análisis de una situación problemática, se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos: reunir los hechos en relación con el problema, determinar la importancia de los hechos, identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que puedan indicar la causalidad del problema, proponer explicaciones de la causa y de la dificultad y determinar su importancia para el problema, encontrar entre las explicaciones aquellas relaciones que permitan adquirir una visión más amplia de la solución del problema, hallar relaciones entre hechos y explicaciones y analizar los supuestos que se apoyan en los elementos identificados. Son elementos del problema aquellas características de la situación problemática imprescindibles para el enunciado del propio problema. Para poder abarcar la búsqueda de una solución de un problema, el investigador debe precisar la naturaleza y las dimensiones del mismo. Para ello se requiere reunir datos que se puedan relacionar con el problema y las posibles explicaciones del mismo. Para que la lista obtenida de los elementos del problema adquiera verdadero significado, el investigador procurará hallar las relaciones que existen entre los hechos por una parte y por la otra las explicaciones, y tratará de relacionarlas aquellas con estas. Después, el investigador buscará datos que le permitan confirmar sus hallazgos, verificar la exactitud de las conclusiones y determinar si no existen otros hechos, explicaciones y relaciones. Por último, luego de incorporar nuevos datos a la lista de elementos y eliminar los que considera carentes de importancia, el investigador realizará un profundo examen de los supuestos en que se basan los hechos, explicaciones y relaciones halladas. La identificación y clara delimitación de un problema no es fácil de conseguir, pues no existen reglas para ello. El acto mismo de inventar o descubrir un problema para investigación escapa al análisis lógico. Sin embargo, pensar verdaderamente un problema determinado que sea teóricamente significativo y en principio investigable puede convertirse en una premisa de reflexión muy cuidadosa. Ayuda considerablemente en esa difícil tarea la familiaridad del investigador con teorías y conocimientos en su ciencia en general, y en particular con el cuerpo del concepto de observaciones pertinentes al área que investiga. Para delimitar, pues, el problema con claridad, se debe señalar exactamente qué aspectos o conjunto de aspectos específicos se deben investigar y las razones teóricas o prácticas por las cuales se aspira a ello. Esta precisión puede hacerse en forma de preguntas muy bien determinadas en su contenido sustantivo y en su alcance significativo. En contra del sentido común, debe insistirse que la formulación de un problema de investigación implica lógicamente una concepción previa de la naturaleza de la realidad y la índole conceptual del problema. Formulación del problema. Consiste en la declaración en forma clara y precisa de los diversos elementos del problema, para que queden bien precisados, al igual que sus relaciones mutuas. La formulación presenta el objetivo fundamental del estudio en sus dimensiones exactas, mediante una exposición formalmente explícita, indicando por medio de ella qué información debe obtenerse por medio del investigador para resolver el problema. Es preciso tener en cuenta que esta información surge de un análisis previo del problema que contiene los siguientes elementos: variables o aspectos principales que intervienen, relación entre dichos aspectos y argumentos o teorías que justifican esas relaciones. El enunciado por medio del cual se plantea inicialmente un problema puede expresarse de dos maneras: una pregunta o una exposición o descripción. La forma interrogativa es más simple y directa que la forma descriptiva y se considera muy indicada cuando el problema no requiere un amplio y complejo enunciado.
La formulación de un problema asume generalmente la forma de una pregunta, de algún interrogante básico cuya respuesta solo se podrá obtener después de realizar la investigación. Clasificación de los problemas. Los problemas pueden clasificar según su motivación, su solución, su objeto o su procedimiento. La clasificación por motivación se divide en dos, en prácticos y teóricos. Los prácticos se originan en las múltiples urgencias que como seres vivos o como personas tenemos de satisfacer para adaptarnos al complejo y cambiante mundo de hoy. Los problemas teóricos son problemas que tienen más relación con una intelectual curiosidad por comprender el mundo y de ver los principios que regulan la naturaleza. En cuanto a la solución, un problema se puede considerar como resoluble o irresoluble. También pueden clasificarse los problemas por objeto y por procedimiento. Los problemas de objeto se refieren a las cosas que pueden presentarse como problemas empíricos o problemas conceptuales. Los problemas empíricos son cuya solución exige operaciones basadas en la experiencia y además el ejercicio del pensamiento. Y los problemas conceptuales son en los cuales el trabajo es puramente intelectual. Sugerencias y recomendaciones para plantear el problema. Una cosa es el tema y otra el problema. Este último es el enunciado concreto donde se presenta el planteamiento de la dificultad cuya solución es considerable como la más importante en la investigación que se inicia. El tema es el área de conocimiento dentro del cual se enmarca la investigación. Antes de presentar el problema es conveniente recordar los antecedentes, no la teoría, es decir, la situación en que se encuentran los estudios en esa área del conocimiento. El problema debe plantearse de manera que sea evidente el objeto de estudio. Es indispensable, pues, tomar las precauciones necesarias para que el planteamiento del problema sea lo más correcto posible. Para esto es necesario que el problema propuesto sea un problema de interés. Puede ser porque la solución del problema contribuye a ampliar una investigación que está en proceso, o si se trata de una investigación independiente, el problema interesado si su solución nos conduce al logro de los objetivos propuestos. El problema debe ser auténtico. En otras palabras, hay que evitar los pseudoproblemas, es decir, aquellos que más bien parecen ser juegos de palabras. El problema debe ser coherente en su planteamiento. Hay ocasiones en que la incoherencia salta a la vista y esto debe ser evitado. Debe haber precisión en el planteamiento. La precisión debe ser doble. Por una parte, quedar clara la idea de fondo o el área al cual pertenece, y por otra, debe ser preciso el aspecto o aspectos que se pretende investigar. El problema debe ser ubicado correctamente. En la investigación puede haber varias frases, por ejemplo, interpretación, metodología, etc. Si el problema es de metodología, deberá ser presentado cuando de esto se trate, y así con los demás problemas. El problema debe tener la capacidad cuantitativa y cualitativa de ser comprobado. Gracias.